La infección más temida desde hace milenios, un virus totalmente mortal, Axel nos explica sobre esta enfermedad que hasta nuestros días sigue siendo muy agresiva. Esto es la rabia. Servidor Axel Ascanices y Eric de Jesús Sánchez Ramírez. Materia de microbiología general, así que empezamos. ¿Qué es? La rabia es una enfermedad viral aguda y fatal que ataca el sistema nervioso central. Puede afectar a todos los mamíferos y se transmite entre ellos por medio de secreciones infecciosas. Esta es más frecuente por una mordida. Fue reconocida por primera vez hace más de 3000 años y ha sido la enfermedad más infecciosa y más temida. Se dice que Aristóteles reconoció que los perros rabiosos podían contagiar dicha enfermedad. Las características: es un virus RNA con envoltura y con forma de bala, mide entre 180 por 70 nanómetros. Pertenece al género Lyssavirus de la familia Rhadovirus. Su nucleocápside helicoidal está formada por un genoma RNA negativo de una sola cadena y una RNA polimerasa dependiente de RNA contenidos en una matriz proteica cubierta por una bicapa de lípidos que presenta muñones de glucoproteína. Es un virus RNA negativo que se replica en el citoplasma y su envoltura de lipoproteína contiene la proteína G, la cual se adquiere a partir de la membrana plasmática. En esta imagen, que es una micrografía electrónica, se puede ver al virus en color amarillo. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos su estructura del virus. Los resortitos que vemos por acá es el RNA. También ahí se encuentra la ribonucleoproteína. Los pelitos son su glucoproteína. La envoltura verde es la envoltura de lípidos. Y lo que está en medio de la envoltura y el RNA es la proteína de matriz. El cuadro clínico. Generalmente estos son los que se pueden presentar. Y está por primer lugar la espuma por la boca, ya que esta la caracteriza mucho. Enseguida sigue las contracciones intensas en la garganta cuando se intenta deglutir es tragar. La fiebre, la cefalia, el malestar general, las náuseas y el vómito. También la agresividad, los espasmos musculares, alucinaciones, los signos de irritación de las meninges y en casos extremos las convulsiones y las parálisis focal. Su epidemiología. Hay dos formas de encontrarla, la urbana y la silvestre. La urbana es la que se asocia con perros o gatos no vacunados, es decir, todos aquellos gatitos y perritos que son callejeros. Y la silvestre ocurre con las mofetas, los zorros, los lobos, los mapaches y murciélagos, pero no en los roedores ni en los conejos. En Estados Unidos, el 75% de los casos informados se asocian a especies silvestres. En todo el mundo, la ocurrencia de la rabia es de aproximadamente 40.000 casos por año, en donde va a ser más frecuente en el sudeste asiático, las Filipinas y la India. En 1990, México pasó de registrar 60 casos a 3 en 1999 y desde el 2006 ha registrado 0 casos. Su patogénesis. Patogénesis viral. La patogénesis de la rabia empieza con la penetración del virus rábico al cuerpo de un animal susceptible, generalmente por la mordedura de un animal rabioso, y de este punto el virus progresa hasta el sistema nervioso central, invadiéndolo. Para seguir con nuestra exposición, les presentamos este cuadro donde le vamos a explicar las etapas de la patogénesis viral de la rabia. Ocurre la inoculación del virus a través de una epidermis, en general como resultado de una mordida animal, como les habíamos comentado. La replicación en el músculo estriado es el sitio de la inoculación. Ingresa al sistema nervioso periférico, se propaga a la sustancia de gris del SNC. En las neuronas se presentan los corpúsculos de Negri
El compromiso del centro de la respiración produce parálisis respiratoria, que es la principal causa de la muerte. En ocasiones es posible que la rabia aparezca como parálisis adyacente, semejante al síndrome de Guillain-Barré. La supervivencia mediana después del inicio de los síntomas es de 4 días con un máximo de 20 y por lo regular casi en todos los casos puede ser fatal. El virus de la rabia se transmite a través del contacto directo. También, por ejemplo, el de la piel cortada o las membranas de la mucosa de los ojos, de la nariz y la de la boca, con la saliva o el tejido del sistema nervioso del cerebro de un animal infectado. Como referencia le pondremos este mapa mental y un cuadro de referencia donde se explican las etapas clínicas de la infección por el virus de la rabia, las etapas de la infección, el marco temporal, síntomas, sitio de la republicación del virus, como por ejemplo periodo de incubación, marco temporal 10 a 365 días, promedio de 20 a 90 días, los síntomas asistemático, sitio de replicación del virus, sitio de la mordida, células musculares. Una vez que ya está incubado, empieza su etapa prodrómica, la cual tarda de 2 a 10 días, y aquí se empiezan a ver síntomas, los cuales son malestar general, cefalia, fiebre, náuseas, vómitos, dolor, comezón, hormigueo, entre demás. Y aquí es cuando empieza su replicación en el sistema nervioso central. Enseguida inicia la etapa neurálgica aguda, que tarda de 2 a 7 días. Aquí la podemos ver de dos formas, la furiosa o la muda. La furiosa trata con agresividad, convulsiones, excitación, desorientación, mientras que la muda es la fase paralítica, donde hay parálisis. Y aquí es donde se replica en el cerebro y se transporta hacia otros sitios, como lo son las glándulas salivales y demás órganos. Y finalmente el coma, que tarda desde el día 0, puede haber descenso de presión arterial y infecciones secundarias. Igual aquí mente se replica en el cerebro y se transporta hacia otros órganos. Y ya, si es muy frecuente, se va hacia la muerte, que aquí minuciosamente la supervivencia es muy rara. El diagnóstico es que el LSR de un paciente con rabia muestra anormalidades que van de mínimas a nulas y algunos pacientes exhiben pleocitos linfocítica. La prueba que se prefiere para un paciente vivo es la detección del antígeno de la rabia por medio de tensión de inmunofluorescencia en una biopsia tomada del área de la nuca. La biopsia de cuello puede sustituirse por PCR del LSR o por saliva. El diagnóstico de laboratorio para la rabia en animales o pacientes fallecidos se realiza por medio de la demostración de la presencia del virus en el tejido cerebral. El antígeno viral se puede demostrar en forma rápida con procedimientos de inmunofluorescencia. La inoculación intracerebral de tejido cerebral o secreciones infectadas en ratones lactantes produce la muerte de 3 a 10 días. El examen histológico del tejido cerebral muestra corpúsculos de Negri en 80% de los casos. La microscopia electrónica puede demostrar tanto corpúsculos de Negri como partículas de rhabdovirus.
Los anticuerpos específicos del virus de la rabia se pueden detectar en el suero, pero en general solo en las etapas finales de la enfermedad. El virus o el antígeno se detectan en el tejido cerebral. Tratamiento. El tratamiento profiláctico posterior a la exposición se debe administrar de inmediato tras una mordedura. El objetivo es impedir que la infección entre en el sistema nervioso central, lo cual provocaría la muerte inmediata. Esta profilaxis consiste en la limpieza a fondo y el tratamiento local de la herida o arañazo tan pronto como sea posible después de la exposición. La aplicación de una vacuna antirrábica potente y eficaz conforme a las normas de la OMS y la administración de inmunoglobina antirrábica si está indicado. El tratamiento inmediato después de la exposición puede evitar eficazmente la aparición de los síntomas y hasta la muerte. Limpieza a fondo de la herida. La herida debe de lavarse y limpiarse de inmediato durante un mínimo de 15 minutos con agua y jabón neutro, providona yodada u otras sustancias que maten al virus de la rabia. Riesgo de exposición e indicaciones de la profilaxis. En función de la gravedad del contacto con el animal presuntamente rabioso, se recomiendan las siguientes medidas profilácticas tras la exposición. En el siguiente recuadro hay 3 categorías. En el tipo 1, tocar o alimentar animales, lamedura sobre piel intacta, solamente se debe de lavar la superficie expuesta de la piel. Tipo 2, mordisco, arañazo o erosión leves en piel expuesta sin sangrado. Esta debe de lavarse y vacunar de inmediato. Tipo 3, mordeduras o arañazos transdérmicos. Lameduras en piel lesionada, contaminación de mucosa con saliva por lamedura o contacto con murciélagos. Este se debe de vacunar de inmediato y administrar inmunoglobina antirrábica. La profilaxis es necesaria en todos los casos de exposición de los tipos 2 o 3 de los que se concluya que existe riesgo de que la persona contraiga la enfermedad. Este riesgo es mayor en los siguientes casos. El mamífero agresor es de una especie que puede ser reservorio o vector de la rabia. La exposición tuvo lugar en una zona donde sigue habiendo rabia. El animal tiene aspecto o su conducta es anormal. La saliva del animal ha contaminado una herida o mucosa. La mordedura no se produjo como respuesta a una provocación o el animal no esté vacunado. La prevención es el pilar para el control de la rabia en los seres humanos. Las medidas intensivas de sostén han producido de 2 o 3 supervivencias a largo plazo. No obstante, a pesar de la atención médica moderna, la tasa de mortalidad sigue superando un 90%. La inmunoglobina humana contra la rabia, el interferón y la vacuna no alteran la enfermedad una vez que se han desarrollado los síntomas. No existe un tratamiento específico. La prevención, en la actualidad se cree que la vacunación induce anticuerpos que son ya sea neutralizadores o que inhiben la propagación del virus entre las células. Una de las primeras prevenciones que se recomienda para individuos con alto riesgo de contraer el virus de la rabia, como los veterinarios, espeleólogos, laboratoristas y quienes manejan animales, es la vacuna que se emplea ahora en Estados Unidos para la profilaxis preexposición. Utiliza virus vivos atenuados de la rabia que provienen de cultivos en células diploides humanas y que se inactivan con propiolactona beta. La profilaxis preexposición consiste en 2 inyecciones subcutáneas de la vacuna aplicadas con un mes de distancia entre sí, seguidas de una dosis de refuerzo varios meses después. El médico debe de considerar
si el virus individuo entró en contacto físico con saliva u otra sustancia que probablemente contenga el virus. También debe considerar si hubo una herida o abrasión importantes. También si se conoce o sospecha la presencia de la rabia en la especie animal y el área asociadas con la exposición, si la mordedura fue provocada o no, es decir, las circunstancias en que rodearon a la exposición, y si el animal está disponible para que le hagan un análisis en el laboratorio. Debe de capturarse y sacrificarse a cualquier animal salvaje o enfermo no vacunado o doméstico, callejero implicado en una posible exposición a la rabia, como una mordedura no provocada. La cabeza debe enviarse de inmediato a un laboratorio apropiado para búsqueda de antígeno de la rabia por medio de inmunofluorescencia. Si el examen con esta técnica es negativo para el virus de la rabia, puede suponerse que la saliva no contenía el virus y que la persona no requiere tratamiento. Si la prueba es positiva, el paciente debe de recibir profilaxis procepción, y es necesario señalar que los roedores y los conejos no son vectores importantes del virus de la rabia. No ha habido muertes causadas por rabia en Estados Unidos cuando la profilaxis posexposición se ha administrado poco después de la exposición. Y bueno, la historia clínica cuidadosa y los estudios con el animal que mordió al paciente son muy importantes para la toma de decisiones. La profilaxis posexposición se basa en lavado inmediato y minucioso de la herida con agua y jabón. Inmunización pasiva con globulina hipermune, incluyendo una porción instilada alrededor del sitio de la herida. Inmunización activa con vacuna contra la rabia en los días 3, 7, 14 y 28. Los médicos siempre deberían buscar el consejo del Departamento Local de la Salud cuando surgen dudas sobre la profilaxis de la rabia. Y la inmunoglobulina, además de la vacuna contra la rabia, es necesaria para el tratamiento posexposición. Y finalmente tenemos, en la tinción de Gram tenemos al virus de la rabia. Aquí podemos observarlo, que son como puntitos. Y hasta aquí sería el video. Espero que les haya gustado. Y esperen otro video. Hasta luego.